Repito de nuevo, esta defensa considera que no hay datos de prueba suficientes y que los datos de prueba que hay carecen de fiabilidad. Datos de prueba me refiero de los aportados por la Fiscalía, ya que carecen de eficacia probatoria para poder vincular a proceso a mi representado. Voy a ir desarticulándolos uno por uno. En primer orden de ideas, la Fiscalía manifiesta y refiere que hay dos testigos policías que quiere utilizar como datos de prueba. Como policía preventivo, en fojas 14 y 15 de la presente carpeta de investigación, que obviamente los órganos técnicos ya cuentan con ella, manifiestan algo importantísimo. Ellos no vieron ni les constan los hechos, por tanto no son ningún dato de prueba eficiente, ni idóneo, ni nada que pueda corroborar ni ser utilizado. En segundo orden de ideas, la Fiscalía manifiesta que... permítame un momento, que la víctima indirecta y otra persona también son dato de prueba, pero estas mismas personas en foja 377 manifiestan exactamente lo mismo, que no tienen ni un elemento que aportar, ni les constan los hechos, ni saben, ni vieron, ni refieren nada. Tenemos una participación de la Fiscalía que refiere y quiere hacer suyas unas pruebas de descargo, quiere hacerlas utilizar como de cargo, para sorprender a su señoría, pero en foja 122 de la presente carpeta de investigación, el señor refiere lo siguiente: el día 1 de abril de 2019 se refiere que se encontraba en un puesto de quesadillas trabajando y que al momento de voltear hacia el semáforo, es preciso al mencionar lo siguiente, menciona como un señor que ya no tenía el paso, ya que se encontraba, él sigue en dirección hacia la viga. Esto es importantísimo, señoría. Al quererle ganar a los coches, no logra ver un taxi, es decir, la persona que hoy lamentablemente falleció en aquel momento, es quien causó todo este hecho, todo este suceso. Por tanto, no hay por qué atribuirle alguna responsabilidad a mi representado. El señor aceptó pasarse imprudencialmente o lamentablemente un semáforo en rojo cuando están manifestando la propia Fiscalía, los propios testigos y también de las declaraciones que vienen de parte de mi representado. Todos coinciden en que el hoy fallecido, fue quien provocó esta situación. Hoy más, su señoría, con esos testigos que son nuestros. En ese sentido, sí se acredita una de las causas de exclusión del delito que en un principio debió haberse hecho valer por la propia Fiscalía en su determinación y no judicializar esta carpeta, ya que si nos remitimos al artículo 316, los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, se refiere al primer orden de ideas, que se haya formulado la imputación, sí, ya la hizo el fiscal, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, ya lo hizo usted, que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba. Yo ya le mencioné que los datos de prueba que la Fiscalía pretende hacer valer no son de ellos ni les benefician en nada. Que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Sí, lamentablemente tenemos una persona afinada, pero que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, no, porque él iba transitando, como todos lo refieren, peritaje de la Fiscalía, un propio peritaje nuestro que ya corrí traslado a las partes técnicas y en un momento hablaremos de ello, testigos y la propia imputado que quiere ser revictimizado. Todos los 5 son conscientes, congruentes y todos refieren que lamentablemente el hoy finado, hoy occiso, fue quien provocó este accidente vial. Él es 100% su responsabilidad, entonces aquí no hay participación de delito. Pero mucho más importante el precepto cuarto, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Y si nos remitimos al artículo 29 del Código Penal de nuestra Ciudad de México, de las causas de exclusión, nos menciona que el delito se excluye cuando concurre una causa de atipicidad, o causas de justificación o causas de inculpabilidad. Y en el apartado A nos habla habrá causas de atipicidad cuando atipicidad por ausencia de conducta, la actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente, su señoría. Es decir, que mi representado se está encuadrando en esta causa de exclusión, porque él no tenía ninguna una conducta de haber realizado el hecho. Él iba transitando, como la propia Fiscalía lo refirió en el informe del perito, a una velocidad que no excedía en nada, en una vía donde una persona, inclusive había un camellón, y esa persona aceptó
la responsabilidad de aventarse al vehículo. Es decir, la persona fue quien se aventó al vehículo, no el vehículo al coche. Mi representado se bajó a atenderlo. Mi representado no venía a exceso de velocidad, ni ingiriendo ninguna sustancia. Fue lamentablemente la víctima quien decidió cometer esta imprudencia al aventarse ahí. Pero voy más, su señoría. Ya le había mencionado que tenemos un dictamen emitido por el ingeniero. En sus conclusiones, él es objetivo, no es tan subjetivo como la representación social lo quiere hacer valer en su peritaje. Vamos a hablar más. Dice, conclusiones: las causas que dieron origen a los presentes hechos que se investigan fueron completamente la falta de cuidado para su persona de finado y víctima. Peatón lesionado, hoy occiso, al efectuar el cruzamiento del arroyo poniente de las calles de la calzada de la Viga, cuando los vehículos que circulaban sobre dicho arroyo contaban, es importantísimo, con la señal luminosa de siga, lo cual no digo yo, su señoría, lo dicen los testigos, lo dice el imputado, lo dice la propia fiscalía nos está dando la razón, y nos refiere lo siguiente: aunado a esto, el peatón hoy occiso, es importantísimo eso, al momento de ocurrir los hechos, él contaba con una cesantía, mayor de 60 años, casi 84 años, debió encontrarse acompañado por una persona que se encontrara con una persona en pleno uso de sus facultades, tanto mentales como físicas. Es decir, que una persona de la tercera edad, con estas características, mayor de 84 años, no tendría por qué estar solo, pasando un camellón, sin respetar los sistemas de vialidades, en una vía rápida, aventándose, como lo refieren los testigos y la propia fiscalía, cruzando, queriéndole ganar a los vehículos, no tendría por qué estar haciéndolo. Y voy más, su señoría, en el propio dictamen, aquí está mi dictamen, pero en el propio dictamen de la fiscalía se nos refiere lo siguiente: su propia determinación escueta, estamos hablando de 3 rengloncitos, no sé cómo se le llame esto, 4 renglones, refiere lo siguiente, nos da la razón en todo sentido. El conductor y representado imputado no se dio el paso del peatón, su señoría, no tenía por qué ceder ningún paso si él tenía la luz verde, y los testigos manifiestan solemnemente, uniformemente, que el señor se aventó entre coches. Yo no entiendo cómo tendría que ceder el paso ante algo así. Aun cuando contaba con el tiempo y la distancia, ¿de dónde sacan esas cifras si ellos no cuentan ni con testigos, ni con videos? Ellos mismos lo manifiestan. Aun cuando contaba con el tiempo y la distancia, algo bastante subjetivo, quién sabe de dónde sacan esa información, requerida para detener completamente la marcha de su vehículo. El color, nos dan la razón, el color del semáforo no puede ser verificado a falta de video, no tiene ningún video ni prueba para querernos vincular al proceso, y con una apreciación, su señoría, de un rengloncito de 4 párrafos, con una conclusión escueta, emitido en un dictamen. Los testigos son uniformes al mencionar que la responsabilidad de este hecho, de este lamentable hecho, pues recae totalmente en la víctima, quien hoy está fallecido. Dan pauta a decir que mi conductor, mi representado, tenía luz verde. Y aquí yo quiero amarrarlo, este dato de prueba, con la manifestación de la fiscalía. La fiscalía mencionó al principio de la comparecencia de hoy, en la formulación de imputación, que mi representado iba a 45 kilómetros por hora. No iba excediendo en nada, ni tenía por qué estarse fijando si una persona de repente cruzaba, ¿no? Pero voy más. Ahora bien, ya para rematar esta situación, su señoría, quiero mencionarle lo siguiente. Los datos de prueba exhibidos por la fiscalía referentes a cuestiones médicas en nada hablan de la responsabilidad. Sí, en efecto, quieren acreditar un fallecimiento por contusiones, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad. Si yo ahorita aquí me aviento de cabeza y me muero, bueno, va a ser una cuestión que yo generé. El señor falleció, sí, pero él provocó el hecho. Él aceptó aventarse a la vía de acceso libre cuando él no tenía el SIGA. Decidió no subir una escalera, lo que hubiera, puente, pero además decidió no estar acompañado de una persona, como nuestro perito lo sugiere. Una persona de 84 años, perdón, no tiene nada que estar haciendo solo en la calle. Y no es por discriminarlo, al contrario, es por salvaguardar sus derechos fundamentales como personas de la cesantía. Entonces esta defensa ha logrado desvirtuar en este momento
los datos de prueba que pretendían usar y solamente queda uno, que es el dictamen o informe, que ellos no saben ni cómo mencionarlo, pero yo le voy a mencionar lo siguiente, señoría. Al querer ellos vincular al proceso solo con ese informe, porque yo ya desvirtué las cuestiones de las pruebas, esto es contrario a la tesis aislada 2046-2010 de la época novena de la Suprema Corte de Justicia, que refiere lo siguiente: insuficiente para fincar responsabilidad. Importante, insuficiente para fincar responsabilidad. Si en la causa penal solo se tiene como principio de prueba de la plena responsabilidad, no estamos hablando de que falleció, sino de la responsabilidad del quejoso, el dictamen pericial en materia de tránsito terrestre respecto de los ilícitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, es insuficiente para fincar la plena responsabilidad penal del quejoso, por lo que no haberlo estimado así el Tribunal de Apelación en perjuicio del quejoso sus garantías. Y si lo retrotraemos a este asunto en particular, su señoría, no podemos vincular, así como no se puede sentenciar a una persona sin que existan medios de convicción o datos de prueba, medios de prueba o prueba en su momento, no podemos vincular a una persona con 4 escuetas líneas de un informe que además es contrario a esta tesis aislada, robustecido con todas las manifestaciones que hemos hecho valer aquí, señoría. Por tanto, solicitamos, primer orden, que no se revictimice al chofer, al conductor, quien nada tiene que ver, él iba transitando, y no se le vincule a proceso por una acción que también mencionamos es un excluyente de delito, según el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal vigente en la Ciudad de México, porque nos refiere como causa de exclusión lo que ya hemos mencionado, causa de atipicidad. Habrá causas de atipicidad por ausencia de conducta, cuando la actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente. Su señoría, si él va manejando a 45 kilómetros por hora, como la propia Fiscalía lo ha reconocido, y una persona se cruza el alto y la persona va y se impacta con el coche, aquí no hay homicidio, aquí hay un accidente provocado por la propia víctima. Por tanto, solicitamos no se vincule el proceso. Vuelve que no tienen ellos ni videos, ni pruebas, ni nada que los pueda corroborar si estaba el semáforo en verde o en rojo. Entonces habría que atender lo que dicen los testigos, la propia imputado, y resuelven que, fíjese lo que dicen, fíjese qué determinación, su señoría, que el conductor no se dio el paso, aun cuando él tenía el SIGA, y aun cuando la propia Fiscalía ha reconocido que no exceden el límite de velocidad. Eso es lo que resuelven, quieren vincular por vincular. Correcto. Sí. Procedo a resolver la petición del agente del Ministerio Público y sí, en algunos puntos comparto la postura del señor defensor. Me parece que la información que nos proporcionan hasta este momento sí resulta insuficiente para emitir un auto de vinculación a proceso. No voy a vincular a proceso en este caso al señor. Llama la atención precisamente las 2 entrevistas a cargo de la defensa, cuyo contenido no fue controvertido en el sentido de que efectivamente el señor cruzamiento. Por otra parte, y lo que me llama, insisto, aún mayormente la atención, es que ese dictamen que ofrece el agente del Ministerio Público el día de hoy, que es la opinión técnica en materia de tránsito, establece precisamente al peatón que realizaba el cruzamiento, aun cuando contaba con tiempo y distancia requerida para detener su marcha. A pesar de que lo considero es un dato aislado, porque únicamente es lo único que tenemos para corroborar estas circunstancias, se contrapone con el dictamen que señaló, del cual corrió traslado el señor defensor el día de hoy, y que me dice el agente del Ministerio Público, o respecto al cual el agente del Ministerio Público no realizó, me parece, ningún pronunciamiento. En este sentido, este único indicio para obtener el deber objetivo de cuidado se encuentra controvertido con otro dictamen, en este caso que realiza la defensa del señor. Esos serían básicamente los argumentos por los cuales considero que no se reúne o no estamos en condiciones de hablar de indicios razonables, porque el único, insisto, que se tiene respecto al deber objetivo de cuidado es un dictamen que fue controvertido con otro dictamen el día de hoy, y lo cual me genera, en principio, no hablar de pluralidad respecto de datos de prueba, y en segunda, que este contenido se encuentra controvertido por otro dictamen de la misma materia. Adicionalmente, también establecer que por cuanto hace a la solicitud, en este caso del señor defensor, en cuanto a
que se actualice una causa de extinción de la acción penal. Me parece que esta debo tener también certeza de que ocurre cabalmente, y por los mismos argumentos no tengo certeza efectivamente, a no existir material probatorio que así me lo indique, para también darle la razón de manera amplia, en este caso al señor defensor. Lo importante es establecer que en la formulación de la imputación se deben de publicitar todos los aspectos inherentes al hecho, y de acuerdo a los registros de investigación tenemos 2 entrevistas que no fueron tomadas en consideración por el agente del Ministerio Público para esta formulación de la imputación, en donde se establece o se precisa que esta persona no tenía el paso, no cruzó cuando lo tenía permitido, en este caso por los señalamientos de indicadores luminosos. Bien importante destacar que, si bien es cierto es una tesis aislada la que señala el señor defensor, si esto en estas condiciones llegara a juicio con este último dictamen, me parecería que sí pondríamos en riesgo incluso los derechos de la víctima,